de San Luis y por qué dieron quórum, y ahora tenemos el gusto de hablar otra de las voces más buscadas, la del diputado Leopoldo Moró, a quien tenemos el gran gusto de saludar. Leopoldo, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda, gracias por atenderme. No, por favor, un gusto en escucharlo. Bueno, Leopoldo, por supuesto Clarín lo tiene como eje del mal, ¿no? Así que se imagina, está en la tapa de Clarín, donde dicen que, lo ponen como dando una fake news, como se utiliza ahora, comentando que usted ayer en la sesión, mostró la foto dice, el diputado que denuncia con fotos truchas. Leopoldo Moró fue un histórico dirigente radical que hoy es diputado con Cristina. El miércoles mostró una foto en el Congreso de un presunto policía infiltrado en los incidentes para atacar al gobierno, pero la imagen era de una marcha en 2017. ¿Qué contesta Leopoldo a esto? Que no desmienten que se trata de un policía, primera cuestión. Eso me parece central. No lo desmiente nadie, ni Clarín, ni La Nación, ni la secretaria de Seguridad, ni la ministra de Seguridad, ni el jefe de gobierno de la ciudad, etcétera. Esa es la primera cuestión, porque en todo caso, si la foto no se correspondiera a estos hechos, sí se corresponde a otros hechos, y estaría confirmando la metodología de usar personal policial encapuchado para iniciar incidentes, que fue lo que ocurrió en el Congreso. Por eso, en el medio de la dinámica de la sesión, ya en últimas horas de la tarde, cuando me llegó esta información, corroborada en el sentido que se trataba de personal policial, y las imágenes coincidían con las que iniciaron el conflicto en la esquina de Rivadavia y Entre Ríos al mediodía, justo en el momento que Kicillof iniciaba su exposición, lo que llevó a los canales de televisión a trasladar las imágenes afuera del Congreso y no registrar el discurso de Kicillof, o en todo caso partir la pantalla, yo le hice al presidente de la Cámara esta denuncia o esta advertencia. Pero yo no estoy ahí con un laboratorio fotográfico en la Cámara para determinar exactamente el momento en que se sacó la fotografía. Lo que sí pude hacer era corroborar la afiliación de este agente policial. Ahora dicen que esa fotografía en realidad se correspondía a un hecho vinculado a la marcha de Julio López. Bueno, puede ser. Ahora, si es así, esto confirma la metodología, no deja de confirmar la metodología de que introducen o infiltran grupos que inician acciones con provocaciones y después esas provocaciones justifican una represión indiscriminada, cosa que volvió a ocurrir el día de la sesión. Ninguno de los encapuchados fue detenido, sí fueron detenidos a 15 cuadras, por ejemplo, en Lima y Carlos Calvo, los periodistas de la revista La Garganta Poderosa, dirigentes de SUTEBA, todo eso sí ocurrió. Ahora, los encapuchados no fueron detenidos. Lo que tiene que hacer el gobierno es confirmar o no si esta persona revista en la policía de la ciudad, cosa que reitero, hasta ahora nadie ha desmentido, y corroborar esa imagen con la de los que participaron en los episodios. Es decir, este modus operandi, de acuerdo a lo que usted señala, Leopoldo, si se hizo una vez, ¿por qué no haberlo hecho siempre? ¿Sería esta la idea? Bueno, en realidad es lo que viene ocurriendo sistemáticamente. Toda marcha de Plaza de Mayo, que está de alguna manera controlada o llevada por la policía, termina siempre de la misma manera. Cuando la marcha se va dispersando, aparece un grupo de personas, tiran piedras, desata represión, la policía sale a la casa y levanta cualquier cantidad de gente, menos a los encapuchados. Y ocurrió exactamente lo mismo este día en el Congreso, exactamente lo mismo. Mire, a la mañana tempranito, 7:30, 8 de la mañana, muchos de los canales de noticias y las redes sociales ya daban cuenta que en la Plaza Congreso y en los alrededores, Avenida Callao, etcétera, que ya estaban rodeadas por vallas y por fuerzas policiales y de la prefectura, y no pasaban ni transporte público ni privado, curiosamente habían quedado bolsas con escombros. Algo raro, porque si uno está previendo que puede haber incidente, lo primero que hace es levantar las bolsas con los escombros. Al mediodía, cuando se inicia el debate, en términos absolutamente normales, las columnas llegan al Congreso, se estacionan frente a estas vallas, y reitero lo que le decía, cuando inicia la exposición Kicillof
que fue el principal orador de la oposición, curiosamente y sincronizadamente empieza un grupo de personas muy similar en su vestimenta a estas personas a iniciar incidentes en la esquina de Rivadavia y Entre Ríos, Entre Ríos e Irigoyen. Esto desata una represión que llega casi hasta Plaza Constitución. Por supuesto, la represión se transforma en la noticia, no el debate. Y además de eso, en esa represión hay casi, yo le diría, un sentido muy selectivo, porque justo meten preso a los de la Garganta Poderosa que vienen de ganar un juicio contra la prefectura por torturas, etcétera, a un chico. Sobre gente de Suteba de Moreno, justo el lugar donde se produce la explosión que lesionó, mejor dicho, llevó a la muerte a dos trabajadores de la educación. Entonces lo que digo es que hay una metodología que después se acompaña con el hecho de que dicen falsamente, y eso no lo condena Clarín en la tapa, porque lo dice precisamente Nicolás Guiñaki, que es un columnista de Clarín, que a la Garganta Poderosa se le había secuestrado una camioneta llena de molotov y armas. Sí, Patricia Bullrich lo dijo en la conferencia de prensa junto a Rogelio Frigerio. Bueno, muy bien. El fiscal que interviene dice que no existe ninguna camioneta blanca. Y además hay un video del momento que lo detienen a los de la Garganta Poderosa, lo tienen tirado en el suelo, apoyada la rodilla en la espalda, y el efectivo policial le está poniendo la cinta o las esposas. Viene otro efectivo policial y le deja al lado un fierro, como hacían antes cuando tiraban un revólver al lado de alguno que habían matado indefensa, que era un indefenso. Bueno, todo eso es la metodología. Entonces yo lo que quiero es que Clarín aclare si se trata o no de un suboficial de la Policía Federal como nosotros denunciamos. Hasta aquí nadie lo ha dicho. Y que además, si tienen tanto prurito y son tan detallistas en la información, que desmientan a su propio periodista que dijo que había una camioneta con molotov, etcétera, que correspondía a Garganta Poderosa. Bien, entonces, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué metodología? Esto es una idea de Patricia Bullrich, que habla de orden, ya empezó a instalar el tema del orden. ¿Es el gobierno de la ciudad? ¿Es todo? No, yo creo que hay una gran injerencia de las políticas nacionales, que por supuesto el gobierno de la ciudad acompaña y forma parte de todo un dispositivo que tiene como intención mostrar al gobierno como el partido del orden, generar condiciones no solamente para reprimir, sino para distraer con este tipo de discusiones. Es un gobierno que no tiene nada para ofrecerle a la sociedad en materia económica, social, cultural, educativa. Entonces el único tema que quiere instalar es este. Por eso ahora también vienen con la teoría de expulsar a los 4 extranjeros que detuvieron. Una cosa insólita, en primer lugar porque no los pueden expulsar, tiene que haber previamente un proceso judicial que demuestre que fueron culpables de algún tipo de delito. Usted por ser extranjero no puede ser expulsado automáticamente porque se le ocurre a la ministra de Seguridad o al ministro del Interior. En segundo lugar, resulta paradójico que hasta hace un mes atrás el gobierno y sus medios adictos hacían tachín diciendo que huían los venezolanos del hambre en Venezuela y de la dictadura comunista, y ahora resulta que los venezolanos pasaron a ser comunistas infiltrados. Sí. Y bueno, me parece que todo forma parte de lo mismo, ¿no? Lo que es insólito que se ha sumado a esta prédica el senador Pichetto, porque a ver, en los orígenes del radicalismo y el peronismo hubo centenares de miles de inmigrantes que venían con ideas socialistas, anarquistas. Por eso en 1904 se dictó una ley de residencia que sí le daba al régimen conservador la posibilidad de echar automáticamente extranjeros que participaran, por ejemplo, en las tareas de construcción de sindicatos, que fueron los primeros sindicatos que se fueron armando a principios del siglo XX. Y después muchos también participaron del 17 de octubre, rusos, ucranianos que trabajaban en los frigoríficos de Ensenada, de Berisso. Así que es llamativo lo de Pichetto, ¿no? Una cosa insólita también. Ya no se están llevando al preirigoyenismo, no solamente al preperonismo. Bien, sí, aparte
Hoy hablaba temprano, bueno, lo que es bastante obvio, ¿no? Esta idea de empezar a instalar la idea del orden, siempre pasa que después de los desloques del neoliberalismo, empieza, como ya queda tierra rasa, porque la economía se hace trizas, empezamos con esta idea del orden y empiezan a tallar los Bolsonaro, ¿no? Porque la gente se pone xenófoba, tiene miedo al extranjero, empieza a tener miedo al que no conoce, especialmente los sectores urbanos, y se empieza a brevar en estas ideas, ¿no? Pareciera que hubiera toda una ideología allí, ¿no? Sin lugar a dudas. Mire, Alfonsín siempre decía que el neoliberalismo concluye o deriva del neofascismo, porque sus políticas de ajuste llevan al ajuste, la represión, el ajuste, la represión. Y efectivamente, en Argentina, en lugar de Bolsonaro, lo quiere ocupar el gobierno de Macri. Esto está muy claro, son las estrategias comunicacionales que está llevando adelante lo que denuncian esa realidad, con actitudes cada vez más xenófobas, más estigmatizantes de los trabajadores, de los gremios, de los sindicatos, de los movimientos sociales. Para el gobierno de Macri todos son terroristas subversivos, desestabilizadores, pero todos los que se oponen a su política. Y como saben que la política que se está desenvolviendo, y sobre todo a partir de este presupuesto, va a acentuar la caída de la economía argentina, destruyendo aún más el consumo, la inversión, la producción, el trabajo, la salud y la educación, se acercan cada vez más a esas consignas que en Brasil levanta Bolsonaro. Leopoldo, hoy se va a conocer, aparentemente, el directorio del Fondo Monetario y los países van a finalmente aprobar. Se va a conocer, se supone, la letra chica, porque ustedes aprobaron un presupuesto que está basado en los pedidos del Fondo Monetario y no se sabe la minuta del acuerdo con el fondo. Bueno, en ese marco, ¿qué opina? ¿Qué va a pasar? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que nosotros votamos en contra del presupuesto, precisamente, entre otras razones, no son las únicas, pero entre otras cosas porque no se conocía los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, permanecieron y permanecen en secreto. En segundo lugar, porque ese presupuesto era precisamente un anexo de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Llamarlo presupuesto es un eufemismo, es un anexo. El fondo fue el que diseñó el presupuesto, el fondo fue el que impuso los tiempos parlamentarios, por eso se apuraron en aprobarlo esta semana antes de que se reúna el directorio que se reúne hoy del Fondo Monetario Internacional, porque necesitaban llevar esa ofrenda para que los directores de algunos países que están mirando con recelo esta circunstancia acompañaran la decisión de darle este tramo de un segundo crédito al gobierno de Macri. Yo lo que creo es que, en primer lugar, hay que tener presente que este presupuesto de déficit cero no es la primera vez que se discute en la Argentina, porque pareciera que han encontrado una panacea inexistente en la política económica. No, el 30 de julio del 2001 la Argentina votó, el Congreso argentino votó una ley de déficit cero. Medida en aquel caso por Cavallo y de la Rúa. Claro. 4 meses después terminaron las cosas como todos recordamos que terminaron. En realidad, ¿por qué el gobierno fue corriendo al déficit cero? Porque la Argentina este año entró en cesación de pagos. En el mes de enero los banqueros le dijeron no te prestamos más plata porque la Argentina se había sobreendeudado en los primeros 2 años del gobierno de Macri. Macri empachó la Argentina en endeudamiento. Eso provocó, cuando los banqueros dijeron no va más, eso provocó una corrida cambiaria que hizo saltar el dólar de 19 a 42 pesos, y todo lo que eso trajo aparejado, hiperinflación, bueno, todo lo que ya conocemos. Entonces, el déficit cero es la declaración o la confesión de que la Argentina había quedado en cesación de pago. Ahora van a tratar de ir postergando esto hasta fines del mandato de Macri, pero inevitablemente va a llegar un punto donde la Argentina se va a encontrar en esa situación.
Correcto. Hoy hablé con el diputado Leopoldo, estamos hablando con Leopoldo Moró, hablé con el diputado Andrés Bellone de San Luis, me dijo que ellos dieron quórum porque sabían que ya tenía quórum el oficialismo y que reconoció la pelea entre los dos hermanos y reconoció que formó parte de la negociación de unos 380 millones de pesos para los municipios de San Luis. Leopoldo, ¿algo que comentar del colega? No, a ver, casi siempre cuando se debaten estas cosas aparecen los intereses o las necesidades de carácter provincial. También en aquel debate del déficit cero del 2001, algunas provincias acompañaron, a pesar de que nosotros, yo era diputado del oficialismo, pero me opuse, hacíamos advertencias acerca de que ese camino iba a profundizar la recesión en la Argentina. Yo tengo una idea diferente a la de nuestros colegas de las provincias o de algunas provincias, porque muchos del interior votaron en contra, respecto a dos cuestiones. Una, la gobernabilidad. Ellos hablan de mantener la gobernabilidad. Yo creo que la gobernabilidad se garantiza en un país donde la gente puede comer, donde hay trabajo, etcétera. Si no se reúnen esas condiciones mínimas, hay ingobernabilidad. Y en segundo lugar, creo que no hay una provincia que se pueda salvar si la nación se hunde, como no hay un ciudadano que se pueda salvar si la sociedad se hunde. Y yo creo que este presupuesto va a deprimir muchísimo más la economía, como ocurrió con aquel déficit cero del pasado. Va a hacer caer muy fuerte la recaudación, porque es obvio que al caer la economía, bueno, se conoció ayer precisamente el índice de agosto, cayó 1,6, ya van 5 meses consecutivos que cae. No solamente va a haber menos recaudación, porque la gente va a consumir menos, entonces va a haber menos recaudación de IVA, va a haber menos recaudación de ganancias, de todo tipo, sino que eso va a llevar a que reaparezca la necesidad de financiamiento sin haber resuelto el peso más importante que hoy tiene el financiamiento en el presupuesto, que es el de los pagos de los intereses de la deuda externa. En realidad esto está hecho para generar excedentes en dólares para pagar la deuda externa a expensas de la educación, la salud y compañía. Entonces yo creo que los próximos meses vamos a entrar en una espiral muy complicado. Por lo pronto pongo como ejemplo lo que puede suceder en diciembre, enero. Son meses muy demandantes de dinero, hay que pagar medio aguinaldo, vacaciones, la gente necesita unos pesos más para la fiesta, para precisamente también salir de vacaciones. Hay muchos empresarios que frente a las tasas que se están pagando del 70, 80 o 90%, cuando tengan que salir a buscar la plata para pagar aguinaldos y vacaciones, no van a poder asumir ese costo, o lo van a asumir y, como me dijo algún empresario, bueno, será la última vez. Tomaré esa plata, le pagaré a los muchachos, o sea, a los trabajadores, las indemnizaciones, lo haré a un costo muy elevado, pero por única vez y bajo la persiana. No hay nadie que tenga dos dedos de frente que pueda pensar que un país donde las tasas de interés están en el orden del 70, 80 y en algunos casos 100% puede funcionar. Estamos entre los 3 países con mayor inflación del mundo, Venezuela, Angola y Argentina. Estamos entre los 2 o 3 primeros países del mundo en el monto de las tasas de interés que pagamos. Estamos en una situación que no la va a resolver una depresión de la economía, sino que la va a acentuar. Esto es como si vos llamás a un médico para atender un moribundo y en vez de reanimarlo, le da una droga para deprimirlo. Te lo lleva a la muerte. Bien, y en este marco, con este contexto, la gente espera la alternativa. Hubo movimientos interesantes. Alberto Fernández, con quien hablé la semana pasada, sigue insistiendo que por la fuerza de los hechos o por convicción van a terminar en este movimiento de progresismo, panperonismo y otros afines, unidos todos, yendo a una gran interna. Pichetto, hablé con él el viernes pasado o el jueves, me dijo, hubo un cambio, es cierto. Pichetto hace un mes me dijo, Unidad Ciudadana es otro partido, es un partido de izquierda, no tiene nada que ver con el peronismo. La última vez, ya el viernes o jueves, me dijo,
si Unidad Ciudadana se desafilia y vuelve al peronismo, bueno, iremos a una gran interna. Hay un cambio ahí. ¿Cómo estás viendo vos, que también sos uno de los que integra, digamos, la idea de esta unidad, cómo estás viendo ese proceso? Bueno, en primer lugar, Pichetto hace una caracterización equivocada de Unidad Ciudadana. Es cierto que en Unidad Ciudadana está contenido la mayoría del peronismo, eso es objetivamente así. Ahora, también no menos cierto que en Unidad Ciudadana, empezando por el que te habla, hay muchísima gente que no es peronista. Por lo tanto, yo no me podría desafiliar ni afiliar a un partido al que nunca pertenecí. Además, creo que es un grave error plantear la opción entre el Partido Justicialista y Macri. Yo creo que es la peor fotografía que se puede dibujar. La opción tiene que ser entre Macri y un gran frente patriótico, donde naturalmente tiene que estar, por razones que no tengo por qué detallar demasiado y son muy obvias, el peronismo. Y la otra cuestión es que, bueno, si hay voluntad de hacer una gran interna o una gran paso, en este caso, de toda la oposición, bueno, Cristina podría tal vez presentarse, no estoy diciendo que lo va a hacer, digo como una hipótesis, pero es presentar su candidatura por Unidad Ciudadana, el PJ pichetista presentar la candidatura que considere, Massa presentar y compiten. El problema es que ellos te dicen, o por lo menos te decían hasta hace poco, no sé si siguen insistiendo en ese punto de vista, es que la unidad está bien pero sin Cristina, y eso es algo que no tiene sentido, ni pie ni cabeza, porque Cristina, guste o no, tiene la representación mayoritaria de la franja opositora, y si te dicen sin Cristina, bueno, es porque están trabajando para Macri. Me parece que la cuestión es bastante más sencilla, no se trata de que nadie se desafíe de ningún lugar. Lo que hay que hacer es decir, bueno, yo tengo voluntad de competir y no aceptar la idea de una democracia con proscripciones. Entonces, para mí había límites o hay límites. ¿Cuál es el límite? No es ningún dirigente. El límite es, bueno, votaste a favor de este presupuesto, no podés decir que sos opositor. Y el otro límite es, ¿estás a favor o en contra de una democracia con proscripciones? Me parece que ese es el otro límite. De ahí en adelante se puede coincidir en un montón de cosas. Entonces, a Cristina la pretenden proscribir a través de la persecución judicial. Pero también hay dirigentes que la pretenden proscribir de antemano diciendo que se tiene que excluir. Ahora, ¿por qué se tiene que excluir la dirigente que tiene la mayor intención de voto de la oposición? ¿Cuál es la explicación? Y si ellos creen que están en condiciones de competir, incluyendo a Cristina en la competencia, bueno, no hay ningún problema. Cada uno puede sustentar en una gran interna abierta su candidatura y competir. ¿Ese escenario lo ves cada vez más posible o finalmente lo que pasó en el Parlamento va a ser lo que va a pasar electoralmente? No, lo que pasó en el Parlamento no creo que se transmita exactamente lo que va a pasar en el campo electoral en los próximos meses, porque además tampoco, si bien la elección está en términos cronológicos bastante cerca, en términos políticos está muy lejos porque todavía hay que transitar un camino muy duro y muy traumático desde el punto de vista de los efectos sociales de esta política económica. Mira, la única certeza que todos tenemos, esto lo incluye el propio gobierno, es que las cosas van a estar en la Argentina desgraciadamente mucho peor en los próximos meses. Esa es la única certeza que hay. Por eso Cristina, por lo menos en su caso, no está de ninguna manera ni obsesionada ni pensando en una eventual candidatura. Ella, como de otros dirigentes con responsabilidad, en lo que están pensando es cómo se va a desenvolver este fenómeno económico-social, esta masacre social que se está llevando adelante en nuestro país y que se va a acentuar en los próximos meses. Porque eso va a tener un impacto, sin lugar a dudas, en el escenario político, además del impacto que tiene en el bolsillo de la sociedad. Entonces, no sé si es tiempo de ir diseñando fotografías electorales. Lo que sí creo, y en esto coincido con Alberto Fernández, es que cada vez más crece la voluntad de reunir a los que pensamos
en algunos casos diferente, porque de eso se trata la unidad, no es juntarte con los que piensan igual, y consolidar un gran frente patriótico. Se ve en el campo sindical. Hace 2 años atrás la situación era distinta. Hoy en el campo sindical vos ves que hay más. Sí, sí. Hasta Daer dice, ¿no? No vamos a hacer cosas que perdamos por 1% por las diferencias personales. Claro, hay otro volumen. Se ha creado este frente sindical para el modelo nacional, donde ya no solamente están las 2 CTA, están las 2 CTA, camioneros en Mata, renunció Smith a la conducción de la CGT, Daer se incorpora ahora a la Comisión de Acción Política junto con Felipe Solá de TJ. Bueno, eso en el campo político todavía no se ha avanzado con la misma velocidad, pero yo creo que en un punto los dirigentes van a ser interpelados por la gente, y la gente le va a decir, bueno, hay que unirse. Y alguno que diga, no, sí, yo me voy a unir con fulano, pero fulana no puede estar, me parece que va a pagar un precio político muy elevado. Y en este espectro, ¿cómo estás viendo a tu colega Ricardo Alfonsín, que anda muy decepcionado con la alianza con Cambiemos, y está hablando ahí con Stolbizer, con Lizzi, pero también habló con Duhalde? Bueno, eso me dijo a mí, él habla con todos. ¿Para dónde crees que va a terminar Ricardo y los que lo siguen, no? A ver, yo creo que el bloque de poder que lo llevó a Macri al gobierno se está resquebrajando, y que son muchas las endijas que van apareciendo en todo sentido. Por un lado, bueno, se ha desatado una gran lucha de mafias dentro del propio gobierno y de Cambiemos por ver quién controla el Poder Judicial, quién controla los servicios de informaciones, quién controla la FIP. La pelea de Carrió le imputa al propio presidente que le ha perdido confianza en la lucha contra la corrupción, porque dice que está protegiendo a la empresa IEXA de su primo, dice que los servicios de inteligencia arman causas. Sí, acusaciones gravísimas que en otro contexto hubieran sido un escándalo, ¿no? Sí. Pero claro, bueno, siempre Nación y Clarín les dan una manito. La pelea del presidente de la Corte con Lorenzetti. Es evidente de que hay un resquebrajamiento de esa alianza de poder, y esto incluye a sectores del radicalismo, que efectivamente están empezando a percibir nítidamente lo que nosotros veníamos anunciando de mucho antes del acuerdo con Macri, que es que esta política económica social lleva a un descalabro a la sociedad, desquicia a la sociedad. Por eso empieza a aparecer el radicalismo con la preocupación de tomar medidas a favor de la clase media, empiezan voces disidentes, bueno, aparece, como vos bien decís, Ricardo Alfonsín. Todavía no sé cuál va a ser el camino que va a tomar, pero claramente empieza a marcar distancias con las políticas gubernamentales, lo que, bueno, por supuesto es bienvenido por nosotros, porque no hace más que confirmar que el diagnóstico que nosotros teníamos era el correcto respecto a que era imposible ligar la identidad radical, nacional, popular y democrática con un gobierno encabezado por Macri y por los conservadores. Pero bueno, me parece que es parte de este resquebrajamiento que está sufriendo el bloque de poder que llevó a Macri. Bueno, es más, en los últimos días, ahora hubo una pausa por este debate del presupuesto, pero sí, en los últimos días el Grupo Clarín, claramente dominante dentro de la coalición que llevó al gobierno a Macri, hasta empezó a hacer campaña para el eventual reemplazo de Macri como candidato por Vidal. Sí, sí. Y eso te habla del resquebrajamiento, ¿no? Y además, bueno, también hay líneas internas. Yo creo que Clarín, Morales Solá, Bonadío, Carrió, que responden de manera más directa a la influencia de la embajada norteamericana, están empezando a chocar con otros sectores del gobierno y de Cambiemos, que advierten que si van por el camino de intentar meter la presa a Cristina a toda costa, etcétera, que es lo que pretende la embajada, esto puede provocar un marasmo en el país, sobre todo en un contexto económico social tan tenso como el que se está viviendo. Y entonces eso hace que haya voces como la de Garabano, Gil Lavera, Pinedo, Lipovetsky, que salen a decir, bueno, basta con esto de las prisiones preventivas, se está haciendo abuso de esa herramienta,
que fue una de las cosas que provocó el enojo de Carrió, en realidad el enojo de la embajada que Carrió tradujo, ¿no? Interesante. Con Nicolás Massó, ¿todo arreglado? ¿Todo bien? Pero bueno, son cosas que... A ver, Jarolaski decía, vos recordás a Jarolaski, el Chacho Jarolaski, un fenómeno. Jarolaski decía que la Cámara de Diputados no es un convento de monjas, ni acá ni en ningún lugar del mundo. Cuando ves sesiones televisadas o películas de los debates nada más y nada menos que en la Cámara de los Comunes de Inglaterra, cuando está hablando el primer ministro del orador, las bancadas propias aplauden, chifran, gritan. En Inglaterra, que son todos aparentemente caballeros formados en una cultura triste, flemáticos. Así que eso en primer lugar, no hay que asustarse de griteríos dentro de la Cámara, porque además dentro de la Cámara no hay robots, hay personas de carne y hueso. Así que nada, eso son acontecimientos menores. Lo que sí importa es lo que pasó adentro de la Cámara en el tratamiento y en la discusión de esta ley de presupuesto, y en alguna medida también, por supuesto, lo que pasó afuera, porque eso afectó a muchos ciudadanos que habían ido a ejercitar su derecho a demandar, a pedir, a solicitar y a defender, valga la redundancia, también sus propios derechos. Y la intolerancia del gobierno en ese sentido es sistemática. Yo le decía hace un rato a un colega tuyo, todas las marchas donde interviene el Ministerio de Seguridad, la policía, terminan mal. Aquellas otras donde no hay policías terminan bien. La marcha Luján no pasó nada, en las de la 9 de julio de hace un par de meses atrás, los banderazos, etcétera, que también reunieron cientos de miles de personas, no pasó nada. Ahora, donde arma un operativo el gobierno nacional, siempre termina mal. Bueno, eso nos tiene que llamar a la suspicacia, algo pasa, digamos, ¿no? Bien. Leopoldo, se nos terminó el programa, seguiría hablando, como siempre, un placer, así que muchas gracias, como siempre, por habernos atendido. No, al contrario, gracias a ustedes por la paciencia. No, por favor, gracias. Leopoldo Moró, el diputado, aclarando todos los temas. Bueno, señores, buen fin de semana. Ya van a tener una temperatura de 24 grados, soleado, hoy un día hermoso también. Ya viene Luisa Balmaya con su gran programa. No te pierdas toda la programación el fin de semana, que Operativa tiene unos programas espectaculares. La Paco Urondo, mi amigo Mariano Martín. Bueno, no quiero Jorge Rizzo.